Listo. Vamos a abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias en Génesis 32, 22 al 32. Cuando lo tenga en esa parte de la Biblia, en Génesis 32, 22 al 32, dice amén, amén, amén. Y si tenemos el texto en las pantallas, muchísimo mejor. Bien. 32, Génesis 32, versos 22 al 32. Y dice la palabra del Señor así. Jacob lucha con el ángel de Dios. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres. Permítame un momentico. Listo. Una vez más. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba o el amanecer. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. ¿Qué les parece ese texto? Es un texto, cuando yo empecé a estudiarlo, es un texto como bien extraño, como que sale de la nada en medio antes del encuentro con Esaú. Es un encuentro bien particular, pero con una profundidad y un encuentro transformador. Y precisamente le he puesto, y para quien les gusta de pronto tomar en algún momento apuntes o grabarlo ahí, el texto que le puse a esta prédica se llama Un encuentro transformador. Y digo, arrancaba diciendo que es algo extraño porque previamente Jacob estaba huyendo de Labán. Vemos en el capítulo 31 que él estaba huyendo de Labán y había acordado con Labán en unos versículos, los versículos 43 al 55, había acordado con él tomar caminos distintos. Inicia el capítulo 32 y básicamente narra cómo se estaba preparando con el encuentro Jacob con su hermano Esaú, su hermano mayor Esaú. Se menciona en este capítulo 32, previamente al versículo 22, unos temas donde Jacob está paniqueado, está totalmente paniqueado, está muerto del susto. Y bueno, antes de continuar, ¿alguno había leído o conocido este texto antes? ¿Lo habían leído? Sí, todos, la mayoría de nosotros habíamos leído este texto. Y Esaú, antes de este encuentro, viene con 400 hombres, acompañado con 400 hombres. Yo creo que Jacob estaba diciendo: mi hermano me va a matar, me va a acabar. Estaba muerto del susto Jacob. De hecho lo menciona en el versículo 7 del capítulo 32. Y dicho esto también, ¿por qué
va a su encuentro con Esaú. Básicamente el Señor le había dicho, y es algo que le había explicado a su suegro Labán, que el Señor le había dicho que volviera a su tierra de donde había salido huyendo. Recuerden, o para recordar, y simplemente es un poquito de contexto de lo que viene sucediendo. Me voy a quedar quietico acá, gracias, listo. El versículo en los capítulos anteriores, Jacob había suplantado a su hermano mayor y había recibido la bendición de parte de Isaac, ¿no es cierto? Primero, lo había suplantado con ayuda de su queridísima madre. Y también había comprado la primogenitura con un plato de lentejas. Entonces creo que bastante le había hecho a Esaú como para que Esaú lo matara. De hecho, Esaú pensó en matarlo y su mamá le había dicho que huyera y huyera donde su hermano Labán. Entonces, él estuvo alrededor de 20 años en una tierra extraña, no en su tierra de origen, y también había sido engañado también por su suegro Labán. Le había cambiado 10 veces el salario. Le había pasado de todo a Jacob, pero también Jacob había hecho bastantes cosas poco santas, por decirlo de alguna forma. En los versículos 9 al 12 del capítulo 32, Jacob hace una oración al Señor recordando las promesas que él le había hecho más adelante. Y más adelante ahondaremos sobre estos versículos. Posteriormente, en los versículos 13 al 20, ordena a sus siervos y a sus familias en la forma en que deberían presentarse a Esaú e incluso en la forma en que deberían ir presentando los regalos, ganado, detalles que traía a Esaú antes de su encuentro, pensando que con eso él podía ganar el favor de lo que él decía a su Señor, que así lo llama después en el capítulo 33. Ahora, yo quiero hacer unas preguntas a ustedes y si alguien puede decir, sería muy bueno. Dice, y arranco con esto, ¿por qué creen que esta lucha con este hombre sucede previo al encuentro con Esaú? Lo primero que se les venga a la mente, ¿por qué creen que esta lucha con este hombre extraño, que más adelante el profeta, o sea, si no estoy mal, dice que es el ángel de Dios, es el ángel del Señor, y que lo pudiésemos decir que fuera una teofanía del Señor, una representación humana del Señor? ¿Por qué creen que esta lucha se presenta con este hombre previo al encuentro con Esaú? Alguien que pueda responder. Pasa la bola de heno. Una primera expresión. ¿Por qué creen que se presenta eso? ¿Ah? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cierto que resulta ser un poco extraño un poquito ese encuentro también? ¿Por qué creen? Bueno, se las dejo ahí. ¿Por qué lucha tanto con este hombre? ¿Por qué Jacob lucha tanto con este hombre? ¿Alguien? ¿Por qué lucha tanto? El texto lo dice. ¿Por qué lucha tanto? Espera una bendición. Él está esperando eso. Y es precisamente esa la insistencia. En síntesis, vemos a Jacob preocupado, muerto de miedo por perder a su familia e incluso a su vida. Ha estado huyendo durante más de 20 años y cada vez que se pronuncia su nombre, pudiera decirse que se le recuerda como un suplantador. Explicando un poco mejor qué significa Jacob. Jacob significa suplantador o engañador. Entonces ustedes se imaginan todo el tiempo que cuando dicen su nombre suena como engañador, suena como a suplantador. Y eso es como cargar con un lastre durante 20 años, durante más de 20 años de su vida, que cada vez que se nombre y que se pronuncie su nombre le digan suplantador, engañador. Y está paniqueado, está muerto de miedo, precisamente porque se va a encontrar con el que suplantó 20 años atrás.
Sin embargo, durante estos 20 años vemos la gracia y la misericordia de Dios actuando poderosamente en la vida de Jacob. Ahora, ¿cómo vemos esto durante estos 20 años? Tres aspectos básicos. Primero, tuvo un sueño en la que vio una escalera hasta el cielo y en ese sueño el Señor se le presenta y ve ángeles subiendo y bajando. Conclusión, a este lugar le llama casa de Dios, Betel. En el capítulo 31 él recibe un mensaje donde el Señor le dice que debe volver a la tierra donde nació. Y al principio del capítulo 32, cuando ya está preparando, cuando va a prepararse el encuentro y ya está yendo a la tierra de donde había salido 20 años atrás, encuentra a unos ángeles enviados de Dios y Jacob menciona, verdaderamente este es el campamento de Dios. Y si lo vemos en contexto de todo lo que está sucediendo en este encuentro transformador y en este encuentro bien particular, vemos que el Señor había estado mostrando su gracia durante estos tiempos. Pero si me permiten mencionar algo adicional, ¿ustedes creen que faltaba algo en esto, en la vida de Jacob? Él estaba muerto de miedo, efectivamente, y estaba más preocupado realmente por cuidar su herencia y las promesas que Dios le había dado que por realmente lo que había sucedido en su vida necesariamente y el daño que había provocado. Entonces vamos a hablar sobre tres elementos o tres características claves de este texto. Y en primer lugar vamos a ver la perseverancia y permanencia. Hay una lucha perseverante e incansable por parte de Jacob en los primeros 3 versículos. Y es que precisamente se nos menciona de manera constante en nuestra vida cristiana que debemos perseverar. Y hay múltiples pasajes y especialmente en el Nuevo Testamento que hablan de esto, como por ejemplo Santiago 1 al 12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y esto se trata, la vida cristiana, de perseverar, de permanecer. Y en los primeros 3 versículos, si ustedes denotan en lo que está mencionando Jacob y lo que está luchando con este hombre, él no lo va a soltar hasta no recibir su bendición. Y bueno, hay muchas interpretaciones y los teólogos hacen estudios sobre esto y sobre lo que proviene del texto en el original, y pareciera como si esta lucha no fuera una lucha necesariamente agresiva. Me refiero agresiva a que se traten de golpes necesariamente, sino es una lucha de Jacob por no dejar a ir este hombre hasta tanto no lo bendiga. Y es precisamente esto lo que sucede, y esa perseverancia. Ahora, esta perseverancia implica un sacrificio, implica enfrentarnos a nuestras propias luchas. Jacob, previo a que este hombre le tocara su cadera, en la Reina Valera menciona su cadera, que le dislocó la cadera. Jacob estaba vigoroso, seguramente era un hombre que podía tener vigor y que podía luchar, pero le fue dislocada su cadera, y este hombre, Jacob, tenía y enfrentaba con sus propias luchas y con lo que estaba sucediendo y el pánico que estaba atravesando previo. Y esto fue la noche previo al encuentro con Esaú, en el capítulo 33. Jacob es vulnerable totalmente en este momento. Jacob se había quedado solo al otro lado de Jaboc, y él estaba totalmente vulnerable, esperando que Esaú llegara a su encuentro, esperando seguramente que lo matara Esaú. ¿Quién sabe qué iba a obtener de este encuentro? Versículos atrás, Jacob expone su necesidad y clama de manera perseverante ante el Señor, recordando sus promesas hacia él. Y eso lo vemos en Génesis 32, 9 al 12. Y una de las características más llamativas de esta oración es que
Jacob reconoce que no es digno de su misericordia. Dice así en el verso 10: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Luego Jacob pasó la noche allí. Y es que precisamente él perseveró, él estuvo permanente ahí. Y ahora podamos reflexionar en este momento sobre nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Es perseverante? ¿Es de permanecer ante las luchas, ante nuestro pecado, que Dios nos llama misericordiosamente cada día con su gracia para podernos encontrar y tener un encuentro transformador? Ahora, en segundo lugar, estos encuentros transformadores traen dolor, trae una marca, trae algo que nos va a recordar toda nuestra vida. Y eso sucede en el versículo 25. El versículo 25 dice: cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Seguramente Jacob ya estaba reconociendo o estaba identificando con quién podía estar luchando. Más adelante él pregunta cuál es el nombre con quien él está luchando, y él, obvio, este hombre, que seguramente es la teofanía, como lo decía antes, del Señor, era alguien divino. Entonces me pongo a pensar un poco. Eso es como cuando, y yo recordaba durante el texto un poco, mi papá jugaba bastante brusco conmigo. Yo también creo que jugaba bastante brusco con él. Pero yo me acuerdo que mi papá, cuando jugábamos, y eso era a pegarnos puños en los hombros, y mi papá, yo le daba hasta dejarlo adolorido, pero él me daba muy duro. Yo tenía unos 8, 7 años, entonces ya después de eso me ponía a llorar y iba con mi mamá. Entonces haga de cuenta este encuentro más o menos de esta manera. Es como si este hombre dijera: bueno, ya lo voy a tocar y para que me deje en paz y para que deje de prevalecer sobre él. Y es precisamente lo que hace este hombre sobre la cadera de Jacob. Le disloca, pero aún así no lo suelta y le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y precisamente estas transformaciones producen dolor. Deben generar algo que marque y que duela. Evidentemente, cuando nos enfrentamos cara a cara con el Evangelio y vemos la obra redentora del Señor Jesucristo, del Señor Dios, y a través de su Hijo Jesucristo en esta obra redentora, debe producir algo en nosotros que duela, que demande todo, absolutamente todo de nosotros, no solamente una parte de nuestra vida, sino que todo de nosotros. Esto es el Evangelio. Esto duele y trae sacrificios. El viernes Cristian nos hablaba algo al respecto sobre la confianza plena en el Señor. Y es que el Evangelio sí nos lleva a tomar sacrificios, pero también nos demanda confianza plena en el Señor. Nos demanda a tener un entendimiento de quién es Dios para poder confiar plenamente en Dios, en que Él está obrando. Y precisamente eso es lo que está sucediendo en este momento. Jacob no está luchando por prevalecer con sus fuerzas, sino está luchando por una bendición, por algo que necesita en ese momento y que necesita para su encuentro con Esaú y posteriormente para su vida. Romanos 5:3 dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el encuentro. Algo debe pasar en nuestros corazones, algo debe doler en nuestra vida, algo debe pasar. Ese es uno de nuestros marcas o características de un encuentro transformador. Ahora, el efecto en tercer lugar que esto puede estar generando, y eso lo vemos en el versículo 28 cuando dice, el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Yo no sé si esto a usted no le llama la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención esto, porque recuerden que veníamos hablando y en la introducción que acaba de hacer, ¿cuál era el significado de Jacob? ¿Qué significaba Jacob? Suplantador, engañador. Cada vez que se pronunciaba su nombre, todo el mundo estaba diciendo que Jacob era engañador y suplantador. Pero lo más hermoso de esta parte es el efecto de este momento y este encuentro transformador, y es precisamente esto. Ya no se va a llamar más Jacob, se va a llamar Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. De hecho, significa eso Israel, o Israel, como se pronuncia, Israel. Y es que es precisamente esto, ha luchado con Dios y ha prevalecido. Es hermoso esto, es muy, marca profundamente esto en la vida de Jacob. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es como si en este versículo, en este momento, el hombre haya cambiado y borrado completamente su pasado y le haya puesto una nueva marca, y todo el mundo lo vaya a llamar Israel. Habíamos mencionado en momentos atrás que él había estado huyendo durante 20 años. Él había estado luchando bajo sus propios métodos, bajo sus propias acciones y su propio pensamiento también, y viendo también la misericordia de Dios. Pero ya este pasado estaba siendo cambiado por un nuevo futuro, y esto era lo que iba a marcar la vida de Jacob. Y precisamente esto es lo que viene a suceder con nosotros. Cuando nos enfrentamos al Evangelio, algo y un efecto debe generar en nosotros, algo que transforme nuestra vida. Yo recuerdo que muchas veces seguramente hemos escuchado que nos prediquen sobre ese texto, básicamente, y a veces el texto es: Dios te va a bendecir, tienes que tener un encuentro personal con Cristo, y ese encuentro personal con Cristo vas a ser transformado. Y yo me acuerdo que hace más de 15 años fui a un encuentro, a lo que llaman un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, digamos que ya uno analiza, pues por supuesto tiende a ser más experiencial y emocional en muchos aspectos. En otros aspectos sí termina uno encontrándose con aspectos muy profundos de su vida y rindiéndolos al Señor. Pero el encuentro con Jesús no es una situación solamente de un momento, sino no es una situación en donde tiene que transformar nuestras vidas, y es un proceso de lo que llamamos la santificación progresiva. Y es precisamente este efecto que genera en Jacob. Este encuentro ya no es Jacob, es Israel. Él ha luchado con Dios y ha prevalecido también. De eso se trata en un encuentro transformador. Y en 2 Corintios 5:17 al 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermoso esto, poderoso esto.
Y es que esto marca profundamente nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Él dice que no tiene recuerdo de nuestro pecado y los echa al fondo del mar. Y esto sucede de esta manera en este encuentro transformador. Y finalizamos con algo, con una conclusión que voy a ampliar un poco más en este tiempo que vamos a tener, y es en el versículo 30. Dice de la siguiente manera: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. No podemos ver cara a cara a Dios y vivir para contarlo. Definitivamente no podemos ver cara a cara a Dios y vivir para contarlo. Pero Dios se ha mostrado a través de Cristo para revelarse a nosotros de una manera poderosa, directa, profunda y transformadora, que demandará permanecer y perseverar, sí. Dolor también, pero un efecto eterno. Ahora yo no sé, y me sentí un poco identificado con este texto, y es que el texto nombra que fue dislocada su cadera o desgarrada de la coyuntura el músculo de su muslo. Yo no sé aquí quién tiene un dolor constante o un problema de salud constante, pero yo sí, y precisamente es en la cadera. Entonces en la cadera normalmente me duele casi todos los días. Y alguien, no sé si tiene de pronto una cicatriz o un dolor que siempre permanece ahí, pero ese dolor que permanece ahí fue el recuerdo de Jacob. Todos los días iba a recordar Jacob. No creo que por la medicina de la época fuera sano o pudiese ser controlado su dolor regularmente, no lo creo. Iba a estar cogiendo toda la vida, es posible, o gran parte de su vida seguramente. Pero esa cojera y ese dolor le iba a marcar constantemente su vida y le iba a recordar que tuvo un encuentro transformador donde su nombre fue cambiado por Jacob a Israel, donde borró 20 años de historia completa de tiempos en donde él no pudo ser dueño como tal de su vida, sino que Dios lo cambió completamente y le cambió su nombre por Israel. Y esas marcas que hoy tenemos nosotros es precisamente lo que podemos recordar del sacrificio hecho por Cristo en la cruz y de ese encuentro que hemos tenido, en ese proceso que hemos tenido con el Señor, directamente, cara a cara con Él, encontrándonos de frente con el Evangelio, dejando que el Evangelio ilumine nuestra vida completamente, lo más profundo de nuestro corazón, nuestro pecado y nuestra aflicción, nuestro dolor más profundo, para que Dios transforme y cambie nuestras vidas. Y la transformación no requiere necesariamente de bendiciones, sino que requiere una transformación para un efecto eterno, para una eternidad con Él. Y yo quiero hacer unas preguntas que ustedes pueden contestarse ahí. ¿Hemos sido expuestos de manera directa y sincera ante el poder transformador de Cristo en nuestra vida? Como aplicación. Esto debe producir un cambio necesariamente en nuestra vida. Ahora, ¿este cambio está produciendo frutos en nuestra vida? Ahora, si hoy y esta noche tuviéramos un encuentro con este hombre misterioso, con Cristo necesariamente, y lo viéramos cara a cara, ¿qué cambiaría Cristo en nuestra vida hoy? ¿Qué cambiaría? ¿Qué transformaría Cristo hoy? Y este cambio, ¿cómo nos marcaría? ¿Qué puede marcar en mi corazón? ¿Qué puede marcar en mi vida
este cambio y este encuentro personal con Él? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué efecto, qué marca dejaría en nuestras vidas?